Bienvenidos nuevamente a Biblia Adentro, muchas gracias por visitarnos. En esta oportunidad vamos a indagar en un tema muy interesante: ¿de dónde salieron los israelitas? La Biblia no da pie a muchas dudas ni ambigüedades respecto al origen singular del pueblo de Israel. Como descendientes en línea directa de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, las 12 tribus de Israel son los vástagos biológicos, tras muchas generaciones, de los 12 hijos de Jacob. A pesar de los 430 años de esclavitud en Egipto, los israelitas aparecen descritos como un pueblo que nunca olvidó que sus raíces se encontraban en Canaán, ni de su herencia común. La Biblia subraya que el mantenimiento estricto del peculiar modo de vida de Israel y su especial relación con Dios serían la clave de su futuro. En Deuteronomio, Moisés había prometido a Israel que si cumplían rigurosamente la ley, obtendrían perpetuamente la tierra prometida. Una vez completada la jornada militar con Josué, en su libro se relatan con detalles la división de todo el territorio conquistado, con el desplazamiento total de la población cananea. Sin embargo, hay contradicciones entre los libros de Josué y los Jueces. En el primero se lee que Jehová le entregó toda la tierra, y en otros pasajes en Jueces, se evidencia que muchos cananeos y filisteos vivían próximos a los israelitas. Se relatan matrimonios mixtos, como el de Sansón y Dalila, filistea, además de problemas familiares. En Jueces vemos que Israel se junta para hacer la guerra contra Benjamín, y prometen no casarse con miembros de esa tribu. Si las epopeyas de los patriarcas y el Éxodo fueron leyendas recopiladas en épocas posteriores, según da a entender la arqueología, y si no hay pruebas convincentes de una invasión unificada de Canaán al mando de Josué, nos vienen unas interrogantes. ¿Qué haremos con las pretensiones israelitas de ser una antigua nación? ¿Quién era aquella gente que remontaba sus tradiciones a unos acontecimientos históricos y culturales compartidos? La arqueología nos proporciona algunas respuestas sorprendentes. Excavaciones realizadas en pueblos israelitas antiguos, con su cerámica y sus casas, nos ayudan a reconstruir sus vidas y sus vínculos culturales. Lo que revela la arqueología es sorprendente: que los antiguos residentes de esos pueblos eran habitantes indígenas de Canaán, que luego, gradualmente fueron creando y construyendo una propia identidad, que podría llamarse israelita. Sabemos que alrededor del 1200 a.C. se presentó un proceso de decadencia, que terminó afectando toda la región cananea y que resultó en el fin del sistema ciudades-estados. La mayoría de las ciudades no presentan signos de guerra sino de abandono y rebeliones internas. Descartando las leyendas del Éxodo y la veloz invasión hebrea, al inicios del siglo XX se tejieron varias hipótesis del origen israelita. En 1920 el biblista alemán Albrecht Dahl presentó la teoría de la infiltración pacífica. Esta teoría afirmaba que los israelitas podían ser pastores nómadas que transhumaban con sus rebaños en migraciones fijas, y que por razones que Albrecht no veía del todo claro, comenzaron a asentarse en las tierras altas de Canaán, escasamente pobladas. En la década de 1970, esta teoría fue objeto de ataques en función de los nuevos datos antropológicos sobre la relación entre pastores nómadas y las comunidades sedentarias de Oriente Próximo. En las décadas de 1960 y 1970 surgió otra teoría unitaria acerca de los orígenes de los israelitas, propuesta por primera vez por el biblista norteamericano George Mendenhall y elaborada posteriormente por el historiador y sociólogo bíblico Norman Godwin. Esta teoría afirma que los primitivos israelitas no fueron ni asaltantes invasores ni nómadas infiltrados, sino campesinos rebeldes que huyeron de las ciudades de Canaán a las tierras altas despobladas. En la década de 1970 los arqueólogos comenzaron un amplio estudio que alcanzó toda la región montañosa de Canaán, hoy en día Cisjordania. Israel Finkelstein de la Universidad de Tel Aviv, junto con sus estudiantes recorrían las tierras altas, 2 y 3 kilómetros cuadrados al día. Finkelstein y su equipo de arqueólogos recorrieron grandes áreas, recogiendo cada fragmento de cerámica antigua que yacía en la superficie. Durante casi 7 años cubrieron casi 1030 kilómetros cuadrados. Durante esos años, fueron clasificando la cerámica y marcando en un mapa las ubicaciones donde se iban encontrando, y poco a poco se comenzó a dibujar en el mapa una especie de fenómenos y procesos. Finkelstein descubrió que antes de 1200 a.C., habían aproximadamente 25 asentamientos, con una población estimada entre 3 a 5.000 habitantes. En 200 años después, hay un aumento pronunciado de asentamientos y personas, un auge demográfico que crece y crece, estimándose en 45.000 habitantes.
Esto es un crecimiento muy dramático y no se puede explicar como crecimiento natural, en esta tasa es imposible en la antigüedad. Si no es un crecimiento natural, tal vez sean oleadas de personas dispersas que se asientan tras el colapso de los grandes sistemas cananeos. Al mismo tiempo se descubre más evidencia de una nueva cultura. Un tipo de vivienda nueva nunca antes vista, y es el lugar exacto donde la estela egipcia de Merneptah ubica a los israelitas en el 1207 a.C. Al estudiar la cerámica encontradas en estas viviendas, los arqueólogos se sorprenden con la similitud de las cerámicas cotidianas que se encuentran en las antiguas ciudades-estados cananeas. Estos hallazgos llevan a los arqueólogos a una nueva y sorprendente teoría acerca del origen de los israelitas. Los primeros israelitas eran cananeos desplazados. Siempre estuvieron allí, eran nativos indígenas de Canaán. Se trata de movimientos de pueblos, pero no de una invasión de hordas armadas del exterior, sino más bien, de una revolución social y económica. Los textos egipcios describen cómo las clases bajas en Canaán eran cargadas con altos impuestos, incluso la esclavitud. Esta teoría radical sobre el origen de los israelitas, basada en la arqueología, sugiere lo que en realidad sucedió. A medida que el opresivo sistema cananeo decae, las familias y tribus de esclavos aprovechan la oportunidad en busca de una mejor forma de vida, abandonan las antiguas ciudades-estados y se dirigen a las colinas, libres de la opresión de su pasado. Eventualmente, en el nuevo lugar entre las colinas recién pobladas, con el tiempo emerge un nuevo pueblo, los israelitas. La historia que los israelitas vienen del exterior y luego asedian a las ciudades cananeas, las destruyen y se convierten en una nación en la tierra de Canaán, es contraria a los hallazgos arqueológicos. El surgimiento del Israel primitivo es el colapso de la sociedad cananea, no es la razón de ese colapso. La arqueología revela que los israelitas eran originalmente cananeos. Si los israelitas querían distinguirse de su pasado cananeo, qué mejor manera que crear una historia sobre su destrucción. Pero las historias del Éxodo, de Abraham y la conquista sirven a otro propósito. Celebrar el poder de lo que la Biblia dice, que es la principal división entre los israelitas y todos los demás pueblos, su Dios. El Dios israelita, Yahvé, es único y particular, este Dios no aparece en ninguna parte en textos o historias cananeas, es un Dios muy personal de los hebreos y que los distingue del resto de los pueblos. ¿Dónde encontraron los israelitas a su Dios? En otra entrega de Biblia Adentro, abordaremos el tema del origen del Dios israelita, Yahvé.